Vamos a ver la biografía de Clemente de Roma o de Alejandría. Clemente es el primer padre apostólico. Clemente de Roma fue uno de los personajes más importantes que podemos encontrar en el siglo I, principalmente por su célebre epístola a los Corintios. De hecho, la tradición afirma que nació en Roma aproximadamente en el año 35 después de Cristo y que acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus viajes y tanto labores misioneros. Otros le han atribuido que él escribió la epístola a los hebreos. Sin embargo, se tiene poca información sobre esto. Los cristianos comenzaron a reflejarse en las enseñanzas de los apóstoles y de ahí empezaron a escribir sobre estas mismas. Una de las obras que hemos conocido es la Didache o la doctrina de los apóstoles. Y de esto podemos ver claramente que Clemente escribe lo que se llama la epístola a los Corintios o epístola de Clemente. Esta carta fue escrita en Roma y enviada a la iglesia en Corintio. Y esto lo podemos ver en su carta en el capítulo 1, alrededor del año 96 después de Cristo. Se trata, por lo tanto, del primer documento cristiano posterior a los escritos de los apóstoles. El escritor de la primera epístola de Clemente fue obispo de la Iglesia de Roma durante la última década del siglo I y por eso se conoce como Clemente de Roma. Es posible que sea el mismo Clemente que se menciona en Filipenses 4:3. En dado caso, no sabemos mucho sobre esto. Las particularidades de esta carta, al usar tanto la retórica como el pensamiento y tradición judía, hacen pensar que Clemente viene de un trasfondo judío, pero de una importante educación helenista también. Por lo tanto, es probable que Clemente fuera un judío, pero también parte de esta abundante comunidad judía que domina el idioma griego, porque vivía en Roma y que había abrazado también el cristianismo. De hecho, en los escritos de Clemente podemos encontrar que él usa la forma triádica, asociada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, que Clemente entendía que claramente la muerte de Cristo es para la salvación y no por obras, sino que ésta se recibe por la fe, la cual desde el principio el poderoso Dios ha justificado a todos los hombres. Clemente y otros de los padres apostólicos transmitieron fielmente estas verdades fundamentales y que habían recibido y aprendido de los mismos apóstoles. La mayor contribución del pensamiento cristiano está en los apóstoles de la unidad y el liderazgo también de la iglesia. Por alguna razón, algunos de los cristianos más jóvenes se estaban rebelando en contra de los líderes de la iglesia, y algunos de estos líderes habían sido forzados a abandonar sus posesiones. El resultado fue una crisis de liderazgo y división en la iglesia. Clemente mostró que esto estaba mal lo que estaba pasando. Por lo tanto, en sus cartas utiliza dos palabras para demostrar que episcopos, del griego que significa supervisor, que es la función principal del liderazgo en la iglesia, y también utilizó presbíteros, que significa anciano, que es supervisor de este liderazgo, para esta posición de liderazgo en la iglesia. Ahora, la preocupación de Clemente con relación con la crisis que estaba viviendo el liderazgo y la división de la Iglesia de Cristo instó a sus lectores a que buscaran la unidad de Cristo, pero más específicamente en aquellos que habían sido escogidos para supervisar a la Iglesia. Él, por ejemplo, escribió: reverenciemos al Señor Jesucristo, estimemos a aquellos que nos dirigen, supervisores, obispos, estimemos a los presbíteros, ancianos entre nosotros. Clemente también llamó a los alborotadores a arrepentirse y a someterse a los ancianos. Podemos ver también esto una referencia en Hebreos 13:17. Su razonamiento para esperar que los cristianos se sometieran a sus líderes era este: Dios escogió y comisionó a Jesús. Jesús escogió y comisionó a los apóstoles. Los apóstoles escogieron y comisionaron a sus sucesores, ancianos, supervisores, obispos, incluyendo al mismo Clemente. La motivación de Clemente podemos ver que era buena: perseverar en la verdad del Evangelio apostólico, tal como lo hace Pablo en 2 de Timoteo 2:2, así como el orden y la unidad de la iglesia. La preocupación principal de Clemente reflejaba la misma preocupación que podemos ver en los escritos del Nuevo Testamento: perseverar en la unidad de la iglesia. Clemente también entendía, al igual que otros autores del Nuevo Testamento, la importancia del liderazgo en la iglesia en beneficio de la perseveración de la verdad y la unidad bíblica. Podemos encontrar numerosos escritos que hablan sobre Clemente, que muestran el gran respeto por él de la iglesia primitiva. A él se le atribuye también la transmisión de la iglesia de las ordenanzas de los apóstoles a través de la Constitución apostólica. Clemente de Roma fallece en el año 99 después de Cristo.
Es probable que su sentencia y muerte se hayan dado durante la persecución del emperador Trajano, junto a Ignacio de Antioquía y a Policarpio de Esmirna. Clemente es un personaje clave en la historia del cristianismo primitivo. Su vida y su obra reflejan la forma en que la iglesia posterior a los apóstoles avanzó y se desarrolló.